Bueno, ahí pasaba un tema de Ali Primera, el cantautor popular venezolano. Ali Primera con un tema muy importante. Y bueno, volvemos al aire en este programa radial de Línea Directa en FM Federal 104.7. También nos podés buscar por el canal YouTube de FM Federal. Ahí estamos, ponerle me gusta, seguinos, es muy importante para nosotros y también obviamente para la radio. Y bueno, como te prometimos, ya venimos hablando en el marco de hoy de los trabajadores, del movimiento obrero, de las huelgas, que es importante en defensa de los trabajadores, en defensa de la patria también, porque no solamente es en defensa del salario, de los puestos laborales, sino también a veces, nosotros paramos en defensa de la patria, en defensa de nuestra soberanía. Y como te lo prometimos, lo tenemos acá en el estudio Hugo Jiménez Agüeros, a nuestro cantautor, porque lo vamos a decir así, nuestro cantautor. Hay que a veces apropiarse de nuestros cantores, de nuestra cultura. El compañero Martín Leós, que es de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, es un santacruceño. Y para nosotros es muy importante que hoy esté en esta radio, pero también que esté con nosotros, porque le voy a confesar algo. ¿Cómo lo conocí a Martín? Nosotros, con el compañero Bagual, cuando estábamos recorriendo la provincia y tratando de organizar la comunicación popular en nuestra provincia, cuando estábamos en esa etapa de nuestras vidas, llegamos a Jaramillo, donde se inauguraba el museo de la huelga del 21, donde Facón Grande fue, con otros obreros rurales, fue protagonista, y donde pasó luego su asesinato. Y ahí se inauguró en el ferrocarril, se inauguró un museo muy importante, muy lindo, así que si el que pueda conocer, que pasa por la ruta 3, se desvía unos kilómetros y vaya a conocer el museo, que es parte de nuestra historia santacruceña, de nuestros obreros rurales, de lo que hicieron grande también esta Patagonia. Y en el acto oficial lo presentaron, y estábamos ahí con Bagual en la escuela, y empezamos a escucharlo a Martín, y con Bagual automáticamente nos miramos. Y dijimos con Bagual, este es nuestro compañero, dijimos, este es nuestro compañero, canta nuestro idioma, canta nuestras canciones, habla de los obreros. Dice, ¿cómo no lo conocíamos? ¿Cómo no lo conocíamos? Así que bueno, y en ese trayecto, también Martín estuvo cuando Bagual, Julio Araneda, hacía su programa Mateando con el Bagual, allá en Raíces Digital, también nos llevó a la radio, estuvimos ahí hablando, especialmente Bagual, y hoy tenemos el gusto y el honor de tenerlo con nosotros presente en FM Federal, en nuestro segundo programa, porque es importante que un día como hoy podamos hablar de los obreros, de los trabajadores, pero también cantarle a esos compañeros que dieron la vida, no solamente en defensa propia, sino porque ellos lucharon por tener derechos. Y uno de esos derechos que peleaban era tener un delegado por estancia, porque ellos eran de la FORA, se estaban sindicalizando. O sea, tener un delegado por estancia. Y eso es muy fuerte, digamos, ¿no? Entre otras cosas que peleaban, que después lamentablemente Varela, haciendo así, 4 o 3, lo asesinaban. Así que bueno, Martín, bienvenido a FM Federal. Muchas gracias Alejandro, Julio, la verdad que muy contento, un saludo para toda la audiencia. Y bueno, la verdad que sí, me acuerdo de ese momento en Jaramillo, sí. Estaba un poco en el estreno de esta obra integral que hicimos, que se llama Cantata de las Huelgas Patagónicas. Y me acuerdo en el gimnasio, un día precioso, hermoso ahí en Jaramillo. Sí. Bueno, para un gimnasio completo ese día. Estaba el pueblo. Y la verdad que muy emocionante, porque incluso también estaba Esteban Bayer en ese momento, que también subió al escenario y tuvo palabras para todos los que estábamos ahí, incluso para mí, que fueron muy, muy, muy lindas. Porque también hay una poesía para el padre, ¿no? Y así que un gran recuerdo donde se inauguró el museo. También se inauguró una estatua, un monumento a don José Font, ¿cierto? Sí. Y la verdad que un recuerdo hermoso, que pude llevar después la cantata a varios lugares. Estuve
llevé inicialmente en Caleta Olivia, luego fuimos a Puerto Deseado también a llevar la cantata. Esos son los lugares donde pude presentar la cantata de forma integral y bueno, muy contento por ese trabajo. Y creo que no pierde vigencia el trabajo, porque bueno, obviamente con lo que sucedió hace poco tiempo con el monumento a Osvaldo Bayer, toma trascendencia nuevamente todo lo que tiene que ver con la defensa del trabajador, con la defensa de la memoria, con la cultura de la región y de Santa Cruz, del territorio, y bueno, otra vez un poco ese trabajo vuelve a resurgir, pero siempre está vigente, porque es la defensa para el trabajador, y también sobre todo para los derechos humanos, ¿no? Porque en principio el estudio que hace Osvaldo Bayer es sobre la defensa de los derechos humanos. Tal cual. Martín, para que le conté a la audiencia, pero especialmente a los jóvenes, ¿cómo nace la cantata? ¿Qué es la cantata de los obreros rurales? O sea, para que podamos ilustrar a los compañeros, digamos, a los... Muy bien, en una oportunidad me entrevista Mario Novak, un periodista y escritor de acá de Río Gallegos. En esa entrevista, después de la entrevista, me dice que tiene una serie de letras, escritos, poesías, que específicamente hablaban de esos hechos. Y me entrega esas letras con la intención de ver si yo podía componer la música y hacer las canciones. Aparte de otras letras que no tenían que ver con la cantata, mejor dicho, con las huelgas. Cuando empiezo a leer, me doy cuenta que no era solamente para hacer un trabajo de un solo tema o dos, sino que se podía hacer una obra integral, porque había un estudio cronológico de lo que había sido la huelga. Entonces tomo un poco así, sin pensar, la decisión de decirle a Mario, bueno, mirá Mario, esto es para hacer una obra integral. Y me dice, sí, hacelo, Bienvenido. Bienvenido, y bueno, entonces me pongo en este trabajo que surgió así en forma espontánea, y bueno, convoco a otros artistas, periodistas y personas que me han ayudado para hacer la cantata, porque no solamente lo hice yo, fuimos varios los que trabajamos, y comenzamos a hacer ese trabajo a principios del 2020. Luego vino la pandemia y bueno, con todo lo que sucedió, a mí me da la posibilidad de trabajar bastante en lo que fue la construcción de la obra, ¿cierto? Entonces, a fines del 2020 terminó la cantata, la primera parte de la cantata, que tenía que ver con justamente la huelga del año 20. Al año siguiente hago la segunda parte, que tiene que ver más con la huelga del 21. Entonces, la primera parte de la cantata y la segunda están en forma cronológica, tienen un sentido en el tiempo. Claro. Cuando uno escucha la cantata, bueno, no es exactamente, porque es muy difícil tener la precisión para hacerlo. No suceden las cosas tal cual como suceden, como usted dice, en la cantata, pero sí está muy cercano. Bueno, aparte, son tiempos muy cortos lo de las huelgas, en definitiva. Si bien son 2 años prácticamente, lo fuerte, los hechos más relevantes suceden en poco tiempo. Sí. Así que bueno, luego la cantata es declarada prácticamente por todos los consejos deliberantes de la provincia como de interés, por la Cámara de Diputados de la provincia. El Consejo Provincial de Educación lo declara como parte de la currícula de estudio. En este momento se puede usar la cantata como currícula de estudio en todas las escuelas primarias, secundarias, terciarias, universitarias de la provincia. Aparte también es declarada de interés cultural por el Congreso de la Nación en forma unánime, cosa que no es nada común. Claro, tal cual, sí. Y luego también por Cultura Nación, es decir, tiene todo eso. La verdad que es un logro que justamente logramos con todo el equipo y que sentimos orgullo por ese trabajo que realizamos. Tal cual. Aparte te da mucha institucionalidad y lo importante que más allá de los colores o de los gobiernos, lo importante que lo que se está priorizando es la cultura y a través de la cantata también enseñar. Sí, digamos, claro. Lo que hay que intentar es que las nuevas generaciones sepan lo que pasó.
Es que yo creo que es fundamental ir a esos lugares que no son tan fáciles de entrar, porque no es fácil recorrer la historia, es un momento difícil para lo que fue el territorio después la provincia, claro. Y que bueno, yo creo que hay que encontrarse, o sea que en algún momento hay que empezar a integrar todo eso, nos guste o no, la vida sigue, la provincia sigue y creo que lo principal acá es tener en cuenta que no se debe perder la memoria de la historia de Santa Cruz, de dónde venimos, claro. De todo, de lo que uno cree que, porque uno tiene un punto de vista, pero no es el único, entonces hay que tratar de ser abierto y bueno, aceptar todas las miradas, pero lo que uno no puede dejar pasar es que los derechos humanos se tienen que respetar. Entonces ahí hubo cuestiones que tienen que ver con asesinatos, muertes, fusilamientos, torturas, que se llevó a una situación extrema y que, y bueno, eso no se debe olvidar y bueno, creo que este hecho que sucedió hace poco, desde mi punto de vista, que fue derrumbar el monumento, la destrucción del monumento de Bayer, que simbólicamente representa todo eso, claro. No se debe dejar pasar. Entonces para mí es un rechazo, un repudio total a esa situación. Muy bien, por eso también estamos acá, en el primer programa nuestro que fue el martes, hemos podido sacar a Marcelo Balco, que es un historiador, profesor universitario y que ha andado con Osvaldo por todo el país. Además, vivían a 3 cuadras de diferencia, nos contaba. Porque hay que instalarlo todo el tiempo, digamos. O sea, yo digo, uno puede hacer un acto de repudio, puede movilizarse o puede sacar un comunicado de prensa por el hecho puntual. Ahora, a Osvaldo Bayer tenemos que, en el buen sentido de la palabra, traerlo o hacerlo revivir todo el tiempo, digamos, porque Osvaldo Bayer es parte de la historia de Santa Cruz. Si no fuera por él y por otros actores, como yo siempre digo, como Jorge Zepernik, que ayudó para que se pueda hacer la película, no supiéramos, no hubiésemos sabido de lo que pasó en aquellos años. Por ahí los que ya se fueron muriendo, los compañeros que quedaron y se fueron muriendo, se llevaban su historia, digamos, al cajón, como se dice vulgarmente. Así que bueno, Martín, ¿qué nos podés deleitar? ¿Trajiste la guitarra? Traje la guitarra, así que sí, obviamente vamos a tocar algún temita de la cantata, dale, que me parece oportuno. Sí, porque hay que instalar el tema, hay que recuperar esos obreros rurales que dieron la vida. Claro, bueno, en mi caso yo continuamente estoy llevando la canción a través de mi letra, de mi composición y mi proyecto de mi obra. Siempre estoy cantando temas de la cantata y bueno, lo voy comentando, mucha gente me pregunta luego de qué se trata. Bueno, en Santa Cruz hay como un conocimiento, pero en la mayoría del país no. Tal cual. Es la película, solo la película. Tal cual. Y bueno, muchos opinan que no sé, que fue como una invasión, y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Tal cual. Pero nada que ver. Tal cual. Creo que en estos últimos años eso quedó totalmente claro, pero me parece que siempre hay que refrescarlo porque pasa el tiempo y la gente se olvida, así es, ¿cierto? Así es. Entonces yo creo que está muy bueno refrescar la memoria. Porque la historia no se debe olvidar, creo que debemos tener eso muy en cuenta porque representa nuestra idiosincrasia y por lo menos para mí también un sentido de pertenencia. Tal cual. Yo compartimos. En mi caso tengo algunas historias con el tema de las huelgas en la familia que tuvieron que sufrir algunas consecuencias que no viene al caso ahora nombrarlas, pero también tengo parte, digamos, de mi sangre incluidas las huelgas, algunas historias que en algún momento quizás las pueda contar. Entonces, así como yo, que no fue algo tan grave quizás, hay muchas familias que todavía siguen teniendo historias ahí atrás. Y como las huelgas, muchas cosas más de nuestra provincia. Con lo cual creo que hay que seguir avanzando con nuestra música local, regional. Bueno, vamos a hacer esta milonguita que se llama A Don José Font, escrita por Mario Novak y con mi composición, con mi música.
quedó pensando en la muerte del gaucho don Josefón. Triste destino le espera cuando enfrente al pelotón. Lució orgulloso las pilchas que a su tumba llevará. Vivió creyendo que siempre una mano había que dar. Vivió creyendo que siempre una mano había que dar. Vino de suelo entrerriano, con trabajo y sin alardes, por rectitud y nobleza lo llamaban Facón Grande. Altivo mira al verdugo, no sostiene la mirada. En esta orgía de sangre su vida no vale nada. En esta orgía de sangre su vida no vale nada. Injusto final del hombre, 4 balazos y al hoyo, aturde el grito del gaucho, así no se mata un criollo. Creyeron que matarían esa leyenda que nace. Fusilan a José Font, pero vive Facón Grande. Fusilan a José Font, pero vive Facón Grande. Sabes que yo cuando, hace, no sé en qué año fue, hace muchos años fue, que yo obviamente tenía 30 años menos, era de la juventud peronista, pero, ¿no? De Caleta Olivia. Yo nací acá y me crié en Caleta. Y estuve cuando se inauguró el monumento a Facón Grande ahí en la rotonda. Estuvo Waldo Bayer, vino Federico Lupi, habían venido lo de la película. Claro. Y vinieron, bueno, otros dirigentes. Y la verdad que fue impresionante. Yo era, más allá que tenía obviamente conocimiento, pero poder verlo, tocarlo y ver eso, y bueno, te traslada, digamos, ¿no? Claro. Después ahora hacer el sindicalismo, digamos, ¿no? Claro. Pero fue muy lindo. Y Facón Grande, la verdad que en Zona Norte sigue siendo todavía el obrero, digamos, sigue siendo, a pesar que él era carretero. Claro, ¿no? Sí, un referente de lo que fue la huelga. Pero era noble. Muy noble, a pesar de ser una persona que ya era como un empresario en ese momento, claro, ¿cierto? No claro. Un gran empresario, pero no tenía una necesidad, digamos, de meterse. Pero sí tenía contacto con muchos obreros rurales. Tal cual. Y como era una persona muy noble, entonces muchos confiaban en él hasta el último momento. Y bueno, lamentablemente porque confió en la palabra. Sí. Porque también lo agarran, lo torturan y después lo matan, lamentablemente. Tal cual. Y Martín, ¿y vos cuando recorres Santa Cruz, cuando vas a nuestros pueblos y cantás, ¿qué sentís de la gente? Mira, he tocado en muchas partes de la provincia, me gusta mucho recorrer, llevo mi guitarra y he estado en lugares no tan de tantas personas, tan popular, pero por ejemplo me acuerdo un momento que canté parte de la cantata en Gregores y tengo una canción que se llama Lago Carriel y que justamente habla del lago Carriel
desde mi experiencia, que fue cuando conocí el lago Gardel allá por el año 78, 79, y que cuando después de cantar la canción me vinieron a ver varias personas a agradecerme de que haya escrito esa canción. Mira. Cuando yo obviamente que sabía que la gente de Gregores iba a estar un tanto identificada, pero nunca pensé que me iban a venir a hablar con tanta emoción. Claro. Porque hubo gente que vino con emoción. Porque te vienen a agradecer, che, qué linda canción esa de Cardiel, está buena. Claro. No, emocionado por la canción del lago Cardiel. Claro. Bueno, ese tipo de cosas me sucede en varios lugares. Bueno, acá en Río Gallegos también, porque es mi lugar, mi lugar de mi familia, mi ciudad. Y bueno, tengo, por ejemplo, Guantes Pasamontañas, que es una canción que habla de la niñez de Río Gallegos, pero que también se traslada a toda la provincia, porque todos los jóvenes niños de ese momento, los 70, 60, 80, teníamos más o menos la misma historia. Entonces, bueno, igual, la gente quiere mucho esa canción, ¿viste? De Guantes Pasamontañas, ¿no? Es linda, es alegre, ¿no? ¿Te la acordás? Sí, claro. Guantes Pasamontañas, un malambito. No vamos más, Con mi ponchito verde hecho de lana cruda, salgo a romper escarchas con mis zapatos de suela dura. En los techos de invierno juegan picas de hielo, sirven de pasatiempo a falta de los caramelos. Y si nieva muy fuerte y te congela el frío, Guantes pasamontañas y a jugar con los amigos. Guantes pasamontañas y a jugar con los amigos. Pincho, trineo y chueca, ay que poca fortuna, se nos cayó la lata dentro del pozo de la laguna. Si te atrapa la noche, la esquina queda oscura, me voy para la horniza a patinar bajo la luna. Si nieva muy fuerte y te congela el frío, Guantes pasamontañas y a jugar con los amigos. Guantes pasamontañas y a jugar con los amigos. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo porque antes los amigos, el barrio te cuidaban, ¿viste? Sí, te cuidaban, claro. Te cuidaban. Yo nací en el 73 acá, y yo me acuerdo que mi viejo me decía, cuando vos eras chico yo te llevaba a la Laguna Ortiz a andar no en patines, como en el trineo. En el trineo. Claro. Y si nos moríamos de frío, dice, pero vos te reías, disfrutabas. O sea, ¿no? Y después el barrio, ¿viste? El barrio, o a veces yo siempre digo a mis hijos, le digo que ahora no pasa eso, o por ahí ya empieza a pasar. Que vos te iban a la vecina, tener un poquito de azúcar, tener un poquito de sal, y era la familia, el barrio. Sí, totalmente. Nos cuidábamos entre nosotros, totalmente. Era lindo, era otra época, ¿no? Y podías recorrer, yo tenía varios lugares acá en Río Gallegos donde vivía, porque generalmente mi abuela vivía en calle, vivía General Paz se llamaba antes, ahora se llama Perón, Avenida Perón, claro. Pero antes se llamaba General Paz. Mirá. En la General Paz, casi Monte Aymon, vivía mi abuela, mis abuelos. Y de ahí íbamos patinando por toda la avenida hasta lo que hoy es Costa Rica. De Costa Rica agarramos todo para el fondo, que había una laguna que era enorme, una S, le llamaba la S, que se unía con la Ortiz. Mirá. Salíamos a las 5 a las 5 de la tarde y volvíamos a la noche. No pasaba absolutamente nada. Claro.
Aparte era todo campo, ¿viste? Claro. Y la gente te cuidaba. Exacto. Te cuidaba. Entonces, nuestros padres estaban tranquilos porque realmente se veía, era muy lindo, era hermoso esa época. Es así. Bueno, Martín, mira, lamentablemente, tenemos que ir cerrando el programa, pero sinceramente te agradezco, corazón, Gracias a usted. Porque de que te escuché con Bagual ese día, no sé, cantando, me hiciste emocionar como ahora. Porque cantás cosas muy fuertes. Yo creo mucho en los trabajadores, en los obreros, especialmente cuando uno piensa en los obreros de aquellos años que hacían asamblea y recorrían a caballo la noche, bajo la luz de la estrella, de la luna, y hoy todo por WhatsApp, ¿no? Y antes era poner el cuerpo todo el tiempo. Y se organizaban y hacían asamblea y se reunían y seguramente discutían, pero estaban ahí, yo siempre digo, eran los obreros de la patria, porque estaban haciendo patria, más allá que ellos laburaban casi todo el día, claro, ¿no? Tanto nuestros compañeros argentinos como los chilenos, ¿no? Así que yo, Martín, te agradezco, corazón, junto acá a mis compañeros y a la radio, los dueños de la radio, y para cerrar, si tenés un tema, algo que habla así de los obreros o de Argüelles, podemos algo hacer, que podamos, claro que sí, hacer un cierre. Vamos a hacer una samba que es a don Albino Argüelles, que era un líder de la huelga en la zona centro. Vine allá por el año 19 más o menos, acá la provincia se instala en San Julián, mejor dicho, un poco después, pero lo interesante de esto es que él lidera la zona central de la huelga y cuando comienza la huelga, allá por el 20, ya después por el 21, recibe una carta de su mujer que vivía en Buenos Aires, diciéndole que estaba embarazada. Él, sabiendo de que ya no podía volver porque estaba liderando y que acompañaba a sus compañeros, sabe que no va a poder volver. Y Mario escribe esta letra, que la verdad que es muy, muy emocionante, y describe un poco esa situación. A don Albino Argüelles, una zambita. Pensó Albino Argüelles cuando llegó a San Julián que sus sueños morirían en Tapera Castera, que sus sueños morirían en Tapera Castera. Miró a los que habían llegado cruzando mares y puertos, sabiendo ya lo ocurrido en Cañadón de los Muertos, sabiendo ya lo ocurrido en Cañadón de los Muertos. Y en ese instante fugaz, último soplo de vida, lamento no conocer a su hija recién nacida, lamento no conocer a su hija recién nacida. Apretó contra su pecho el poema que antes enviara, al saber del nacimiento en esa ciudad lejana, al saber del nacimiento en esa ciudad lejana. Las pruebas han demostrado, contrario a lo que relatan, que no hubo un enfrentamiento
enfrentamientos allá en Estancia La Mata, que no hubo enfrentamientos allá en Estancia La Mata. Y en ese instante fugaz, último soplo de vida, lamento no conocer a su hija recién nacida. Lamento no conocer a su hija recién nacida. Lamento no conocer a su hija recién nacida. Impresionante, impresionante, muy emocionante. Bueno, Martín, te agradecemos de corazón. Gracias, muchas gracias Alejandro, Julio, a toda la gente de FM Federal, a la audiencia, y bueno, a disposición de ustedes, cuando quieran, estamos presentes. Muchísimas gracias. Pasó por nosotros Martín, siempre se me complica tu apellido, Martín Leós, cantautor de Río Gallegos, santacruceño, patagónico, pasada por el FM Federal. Vamos a un corte y enseguida volvemos para terminar. Muchas gracias.